despois dese tempo de café, saudamos as persoas que nos seguen pola G2 da Televisión de Galicia. Rogamoslles que tomen asento, de que garden xa silencio, porque vai comezar a seguinte das intervencións. Incidimos ahora en el foro de nuevo en la economía y en los retos que España afronta en un panorama global de continuo cambio y continuas incertidumbres. Nos acompaña ya el ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, en diálogo con José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano. Paso para allá, ¿no? ¿Me quedo ahí? No, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Una enorme audiencia a estas horas y después de tantas horas demuestra una gran devoción e interés. O sea, seguro que el ministro no va a decepcionar. El ministro va a hablar durante un ratito desde el atril y después va a venir aquí a sentarse y vamos a tener una pequeña conversación. Ministro. Claro que sí. Bueno, es un placer. Muchas gracias, José Juan, por la introducción. Gracias por la invitación al foro. Mi segundo año aquí y siempre es un placer ver caras conocidas y muchos amigos aquí en la audiencia. Es una pena no poder seguir todas las discusiones, pero me van llegando ecos y los highlights, ¿no? Me van llegando las mejores jugadas y estoy seguro de que está siendo un foro a la altura de las expectativas. Voy a intentar no alargarme demasiado, pero sí que quería, y lo estaba hablando con José Juan antes de empezar, ser un poco provocador hoy. Ser un poco provocador en el sentido de trasladar un mensaje optimista, que no suele ser lo normal en este tipo de foros cuando vamos a hablar de Europa en concreto, pero voy a trasladar un mensaje optimista sobre Europa, pero también sobre España, por supuesto. Frente al sentimiento de miedo o pesimismo, ¿no?, que nos viene invadiendo ya desde hace tiempo, es fundamental, yo creo, que seamos conscientes de la importancia de los mensajes de confianza y de trasladar esa señal de optimismo. El contexto actual, somos todos plenamente conscientes, enormemente complejo. Imaginemos la dificultad para los ciudadanos de ser capaces de encajar en apenas 5 años la cantidad de shocks que están sucediendo, desde las, por supuesto, novedades o los cambios o la incertidumbre geopolítica internacional, con una guerra a las puertas de la Unión Europea, con el horror en Gaza, que debería interpelarnos a todos. Incertidumbre también en términos geoeconómicos, por supuesto, la redefinición del orden económico mundial, el impacto que esto tiene en cuanto a las reglas de juego para los principales actores internacionales, replanteamiento del sistema multilateral, sin ir más lejos, o menoscabo, en muchos sentidos, del sistema multilateral que tanto bien había hecho en general a nivel internacional, pero en particular para la Unión Europea. Y a todo esto se le suman, por supuesto, los retos a los que nos hemos tenido que venir enfrentando estos años: pandemia, mayor shock de precios en los últimos 40, 50 años, disrupción de cadenas de valor para nuestras empresas, la llegada con fuerza a la irrupción de la inteligencia artificial y su impacto todavía desconocido en nuestro día a día, en nuestras relaciones sociales, pero también en nuestras relaciones laborales, en el mercado de trabajo. Es una época de enorme incertidumbre, ¿no? El nuevo normal, todos los indicadores de incertidumbre dan señales que no habían dado nunca en su historia. Y esto, en esta situación de cambio, de incertidumbre, los ciudadanos tendemos a basarnos a la hora de tomar decisiones o mirar hacia adelante mucho más en las emociones que no en argumentos racionales. Este es un tema que supone también un cierto caldo de cultivo para narrativas pesimistas, para narrativas que, en cierto modo, aumenten la polarización, aumenten la tensión y que acaben generando miedo, un miedo que afecte a nuestras decisiones en el día a día, en este caso aterrizándolo en el ámbito económico, que acabe afectando lo que conocemos como la profecía autocumplida, ¿no? Nuestras decisiones de consumo o de inversión a la baja, y esto acabe generando, ¿no?, aquello que suponía el miedo o la incertidumbre inicial.
Y se genera una paradoja curiosa en estos momentos. Lo podemos ver, por ejemplo, en los datos que nos refleja el CIS, donde vemos que cuando a la gente, a los ciudadanos en España, les preguntamos por su situación económica personal, en torno a 2/3 partes, ligeramente por encima del 65%, piensa que su situación económica personal es buena o muy buena. Mientras que cuando le preguntamos a esos mismos ciudadanos por la situación económica agregada para el conjunto de España, apenas 1/3 piensa que es buena o muy buena. De nuevo, hay una disparidad, una desconexión, en este caso, entre estas dos realidades. Además, si les preguntamos cómo ven que será la situación hacia adelante, hay una sensación generalizada de pesimismo para cómo estaremos, por ejemplo, dentro de 10 años. Esta sensación de nuestros hijos estarán peor o vivirán peor de lo que hemos vivido nosotros. Y esto acaba afectando, por supuesto, también a elementos tan esenciales como nuestra visión del impacto y de la importancia de las instituciones. Nos acaba alejando de las instituciones y socavando o debilitando también a la democracia. Aquí, como señala el autor, el catedrático de Berkeley, John Powell, cuando el miedo gana, la democracia se derrumba. Y, de nuevo, yo creo que esto tiene que ser un mensaje que nos tiene que quedar claro a todos. Hay que seguir defendiendo el poder transformador, el poder de progreso de las democracias y, en este caso, también del proyecto europeo, por anclarlo, por supuesto, a la temática europea. Y para ello hay que actuar en origen. Hay que actuar en origen y, como señala Minouche Shafik, hay que seguir reinventando el contrato social hacia adelante, la manera en que interactuamos también con las novedades, con los cambios que estamos sufriendo en este siglo XXI. Hay que proteger ese contrato social en dos dimensiones esenciales. La primera de ellas es generar certidumbre, seguridad a los ciudadanos. Esta certidumbre, esta seguridad se genera, en primer lugar, por supuesto, con oportunidades en materia laboral, generando oportunidades de trabajo, generando seguridad, estabilidad en el empleo, pero también teniendo la oportunidad de tener una renta mínima, una renta básica, como en este caso es el ingreso mínimo vital, para poder vivir cubriendo nuestras necesidades básicas, teniendo una sanidad que cubra también nuestras necesidades básicas en ese ámbito, compartiendo riesgos, por supuesto, también que hagan que esa sensación de seguridad incremente, compartiendo riesgos, por ejemplo, añadiendo, reforzando el elemento de progresividad de nuestro sistema tributario, compartiendo riesgos como hemos estado haciendo en este caso, protegiendo y reforzando la salida y la reconstrucción en la zona afectada por la DANA en Valencia, como ejemplos claros donde entre todos podemos contribuir a reducir ese elemento de incertidumbre y generar seguridad y reforzar con ello el contrato social. Pero decía, certidumbre, seguridad es una de las dimensiones y la otra es generar oportunidades. Tenemos que generar las oportunidades que permitan a los ciudadanos mirar hacia adelante con confianza, con optimismo. En ese sentido, hemos tenido la suerte de tener en España la semana pasada a Joe Stiglitz, al Premio Nobel, que nos recuerda en su último libro que una de las características esenciales de la libertad es el disponer de una igualdad de oportunidades y ser capaces de desarrollar al máximo nuestros talentos desde ese punto de partida, de igualdad de acceso o igualdad de oportunidades. En ese sentido, por supuesto, educación, educación y educación, refuerzo a todos los niveles, o en este caso, como estamos haciendo también, en particular a nivel de la formación profesional, acercando a nuestro mercado laboral cada vez más a la realidad de nuestras empresas como ejemplo específico. Y, por supuesto, también aprovechando, intentando maximizar el impacto positivo de ese factor de crecimiento y de sostenibilidad que tenemos en España, que es la migración, reforzando la integración de los migrantes. Aprovechar al máximo, al final, el talento existente en nuestro país. Pero para ser capaces de reforzar este contrato social, como decía, a través de estas dos dimensiones, de la seguridad o certidumbre y de las oportunidades, hay que aterrizarlo en un diagnóstico concreto y en acciones específicas. Y para eso, pues, evidentemente, tenemos que ser conscientes de dónde estamos. De dónde estamos, y aquí yo siempre lo aterrizo en los datos. O sea, no puedo hacer otra cosa que mirar, en este caso, cómo está la economía española. La economía española destaca entre sus pares, siendo líder de crecimiento entre las economías avanzadas este 2025 por segundo año consecutivo. Hemos sido capaces de salir del COVID y de los shocks que han venido posteriormente sin cicatrices, recuperando la tendencia de crecimiento que teníamos antes del COVID.
Pero es que además lo estamos haciendo transformando, modernizando nuestra economía, nuestra realidad productiva. Récord de empleo, tenemos en torno a 500.000 de nuevos puestos de trabajo creados cada 12 meses, mayor estabilidad, son las ramas de mayor valor añadido aquellas que más están creciendo. Estamos consiguiendo algo que normalmente no era factible en etapas de crecimiento sostenido en España, que es mejorar la productividad por hora, que está creciendo más que en etapas de crecimiento anteriores. Por lo tanto, compatibilizamos más empleo con mayor productividad y con una mejora de la renta real disponible de los hogares por encima de los países de nuestro entorno, de los principales países avanzados, incluido Estados Unidos. Esto lo que genera es confianza en los analistas que revisan de manera continua al alza sus previsiones para España, previsiones que además seguimos batiendo año tras año. Genera confianza en los inversores, tanto en mercados financieros que llevan trasladando esa confianza a nuestras emisiones de deuda, que ha hecho o lo que ha hecho que se reduzca el spread con respecto a nuestros principales socios, para empezar con respecto a Alemania, a mínimos desde antes de la crisis financiera. Confianza de los evaluadores, en este caso de las agencias de rating, como hemos podido ver en las últimas semanas. De nuevo, confianza, confianza y confianza. Y si me lo permiten, este diagnóstico, esta señal de confianza por parte de todos aquellos que están mirando hacia la economía española, no parece que lo que nos transmita sea que haya necesidad de que venga nadie a arreglar lo que está pasando en la economía española. Pero dicho esto, somos conscientes de que estamos avanzando en la buena dirección. Y déjenme darles otro dato que yo creo que es muy importante, la evolución del desempleo. El desempleo ha bajado en 5 puntos desde el año 2018, pero seguimos estando por encima del 10%. Estamos en una tasa de paro similar a la del año 2004. Pero esta tasa de paro se está dando con una juventud que ha cambiado por completo su relación con el mercado laboral. En el año 2004, 1 de cada 3 jóvenes abandonaba los estudios. La tasa de abandono escolar estaba en torno al 33%. Hoy está en el 12%. De nuevo, esto es otra señal clara del cambio de modelo que se está produciendo en la economía española. Pero decía, no hemos llegado donde queremos llegar. El haber avanzado estos años, el estar liderando a nivel internacional, no es incompatible con que sigamos siendo ambiciosos y sigamos siendo conscientes de que el crecimiento no es más que una condición necesaria. Tenemos que crecer para ser capaces de que este crecimiento acabe repercutiendo y acabe llegando a la realidad del día a día de ciudadanos, pero de trabajadores y empresas de manera más aterrizada. Y en ese sentido, ambición y actuación. Decía antes que hay que ser capaces de aterrizar en acciones concretas esa continuidad y ese refuerzo del contrato social. En este caso tenemos todos muy claro que el gran reto que tenemos por delante va a ser en los próximos años el garantizar el acceso en condiciones asequibles a la vivienda para jóvenes y para familias. Esto es lo que ocupa, lo que preocupa y lo que concentra la actuación de Gobierno, porque somos conscientes de que es uno de los mayores elementos que puede seguir contribuyendo a reducir la desigualdad de nuestro país. Por supuesto, además de esto, seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores en muchos ámbitos, no solo las salariales, que también reforzando, apretando por el lado bajo de los salarios con ese refuerzo del salario mínimo interprofesional, avanzando, por supuesto, también en que sigamos ese proyecto, ese camino de reducción progresiva de la jornada laboral, pero ayudar a nuestras empresas también, ayudar a nuestras empresas a superar ese reto de productividad con el que llevamos varias décadas a cuestas, un reto de productividad que les va a permitir crecer. Empresas más grandes, más productivas o más competitivas a nivel internacional se pueden permitir mayores salarios, se pueden permitir atraer trabajadores con mayor cualificación, y ahí lo que tenemos que hacer nosotros es seguir apoyando este proceso de crecimiento, en especial de nuestras pymes, pero también de nuestro sector más innovador, de nuestro ecosistema de innovación en España, que es lo que estamos haciendo, y luego podemos comentar quizá algún ejemplo más aterrizado. Actuaciones concretas, como decía, que vayan a la raíz de ese problema de incertidumbre o de esa sensación de incertidumbre y de falta de oportunidades. Pero también optimismo, y termino con esto. Optimismo porque no estamos hablando de un optimismo mágico, estamos hablando de un optimismo realista. Un optimismo anclado en los datos, como acabo de poner en evidencia para el caso de España, pero quiero hablar también de optimismo con relación a la Unión Europea y a la capacidad, a las posibilidades, a la oportunidad que se abre para la Unión.
llevamos encima y en cada reunión que tenemos a nivel internacional se vuelve a repetir una sensación de crítica, de frustración bastante continuada con respecto a la capacidad de la Unión de salir hacia adelante, de cubrir estos retos que tenemos, en este caso cubrir la brecha de productividad o competitividad en esta nueva carrera donde se están redefiniendo las reglas y volviendo a repartir las cartas, ¿no? En ese sentido, la frustración yo creo que viene en parte de que todos podemos compartir la hoja de ruta o en gran medida las recetas de la hoja de ruta, informe Draghi, informe Letta, pero vemos que tardan en ponerse en práctica estas medidas. El propio Draghi hace apenas unos días señalaba que se había cumplido apenas el 10-11% de las recomendaciones que él puso sobre la mesa. Y esto genera esa sensación de frustración, pero hay que considerar dos cosas. Primero, que Europa suele estar a la altura de los retos que tiene por delante. Lo hemos visto en el caso del COVID, lo hemos visto no solo con el aprovisionamiento de vacunas, sino también con la respuesta financiera que se dio con Next Generation y los planes de recuperación, que para España está siendo fundamental a la hora de explicar este círculo virtuoso que tenemos, porque a todos los datos que he dicho antes hay que añadirle la reducción de la deuda y del déficit con respecto a PIB, más de 23 puntos de deuda menos que en el pico que tuvimos como consecuencia de la respuesta a la pandemia, volviendo a generar el espacio casi en su totalidad que utilizamos para proteger a trabajadores y empresas. Y además de esto, como decía, hemos sabido responder, en este caso, o estar a la altura para defender a Ucrania, que es la primera línea de defensa que tiene la Unión Europea, y estamos sabiendo estar a la altura también para incrementar el impacto o la importancia que tiene la industria de seguridad y defensa en Europa, reduciendo en este caso nuestras dependencias en este ámbito. Por lo tanto, y yo creo que esto es algo que en lo que espero estemos todos de acuerdo, todo el mundo está mirando a la Unión Europea. Si no fuéramos europeos, José Juan, querríamos serlo, sin ninguna duda. Y esto, de nuevo, tiene que ser un elemento también de orgullo y que nos lleve a tener una visión optimista. Sé que hay muchas críticas, sé que hay muchos retos, ahora hablaremos de algunos, pero creo que el mensaje paraguas creo que tiene que ser ese. Y cierro ya recordando las palabras del presidente Mattarella en una reunión que tuvimos hace poco tiempo en Italia, un foro como este, donde venía a decir que Europa será lo que los europeos quieran. Y tiene toda la razón. Europa va a ser lo que nosotros queramos que sea. La construcción de una sociedad, al final, como la europea, depende de cómo nos veamos a nosotros mismos y de cómo veamos también a aquellos que quieren venir a formar parte de este proyecto. Tenemos que seguir defendiendo una Europa abierta, por supuesto, anclada en nuestros valores democráticos y basada en un estado del bienestar reforzado, fuerte, como ancla de convivencia. Es el momento de Europa y es el momento de España dentro de Europa. Y este es mi último mensaje, José Juan. Muchas gracias. Oye, lo he clavado. Sí. Tenemos 15 minutos. Bueno, muchas gracias, ministro. La verdad es que Amancio puedes estar muy orgulloso de este foro, de los panelistas, del clima que has creado, que permite que los panelistas se expresen con tanta libertad. Ayer el rey, tácitamente mencionando a Gramsci, y hoy el ministro de Hacienda hablando de sinceridad y de optimismo y no diciendo estamos aquí para ayudarles, somos del Ministerio de Economía y de Hacienda, es un tema realmente notable. No es tan frecuente oírlo en las reuniones. A mí, ministro, oyéndote, no he podido evitar acordarme de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, en una de las canciones, dice una frase que creo que muy acertadamente creo que resume el espíritu de lo que acabas de decir. Sabina dice que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras. Y los datos y la forma en la que has tenido de contarlos cuentan esto, que los datos matan a los relatos y que el pesimismo es una opción, pero que hay alguna razón para ser optimista y que el optimismo ayuda a moverte hacia adelante y el pesimismo no lo hace con tanta intensidad, te atenaza, te mantienes sin tomar la iniciativa. El ministro y yo somos economistas y se nos nota. El ministro me ha preguntado de qué habéis hablado durante este día y medio.
y se han hablado de muchas cosas. Hay gente que lo ha hecho con una enorme claridad intelectual, inteligencia, pero básicamente aquí se han hablado de tres cosas para un economista. Se ha hablado de productividad, se ha hablado de Europa y se ha hablado de la economía de la coerción. Estos son los tres grandes temas que un economista descubre. Y en el primero de ellos, en el tema de la productividad que has desarrollado un poco en tu intervención, es donde creo que está un poco el sentimiento de desasosiego que invade a mucha de la gente que está en esta sala. No hay la más mínima duda, que las verdades no tengan complejos, que la economía española lo está haciendo francamente bien. O sea, tener una economía que crece al 3%, una economía que de forma regular, como has mencionado, hay revisiones al alza de las expectativas de crecimiento, que las agencias de rating te hacen un upgrade, que tenemos 21 millones de personas en el mercado de trabajo. 7. Yo, cuando empecé en el ministerio hace un montón de años del siglo pasado, era 12 millones la población activa española. Y estamos hablando de 21,7 millones. Estás hablando de una situación en la que este país ha integrado a 1,3 millones de inmigrantes el año pasado, lo que significa que ese bono demográfico que discutías, Antón, y que discutías con Nacho, de que el bono demográfico se nos había acabado, se ha acabado alguien. Tenemos 1,3 millones de jóvenes que se han incorporado a la población española y que hay que tenerlo. La inmigración también es bono demográfico para poder utilizar. La idea es, tenemos las condiciones, pero también, como tú has mencionado, tenemos la percepción de que hay vulnerabilidades. Deuda, la tasa de desempleo, la baja capacidad de innovación, un grado de apertura que aumenta, pero probablemente podríamos hacerlo más. Y la idea es cómo aprovechamos una economía dinámica como la que hoy tenemos y que es mucho más dinámica que la de nuestros vecinos para dar el salto y generar esa economía que estructuralmente tenga una economía de mayor valor añadido, de mayor crecimiento del salario real, aunque los datos que has dado de productividad y de salario real son también muy interesantes. Quizás elaborar un poco brevemente esto es muy complicado, ya lo sé, pero creo que esta es una de las preocupaciones que a lo largo de este día y medio largo de reuniones ha estado permanentemente aquí. ¿Por qué el corto plazo parece tan dinámico y, sin embargo, hay una sensación no precisamente optimista sobre el futuro, o sea, más bien sobre los riesgos? A ver, yo creo que para empezar, hay que volver a redefinir lo que es corto plazo, si me permites, José Juan, porque llevamos ya varios años donde se está hablando mucho de crecimiento potencial. ¿Dónde está el crecimiento potencial de la economía española? Que es fundamental para ver la sostenibilidad hacia adelante. Después de varios años batiendo de manera consecutiva esas previsiones de crecimiento, ya vemos que muchas instituciones empiezan a levantar nuestro crecimiento potencial. Sin ir más lejos, las últimas semanas ya se habla incluso de un crecimiento potencial en torno al 2%, que era imposible de pensar hace apenas unos años. Y esto es el resultado de muchas actuaciones que forman parte de un conjunto en términos de política económica. Y permíteme que, centrándome en la productividad como gran vector quizá de crecimiento a medio y largo plazo, hable de dos o tres de estas actuaciones. La primera de ellas tiene que ver con una voluntad clara de ayudar a las empresas. He hablado parcialmente de ello ahí en el atril. Lo que queremos es facilitar la vida de las empresas. Y ahora mismo se da la circunstancia de que la tecnología ayuda y que además a nivel europeo, pero también a nivel doméstico, yo creo que hay bastante consenso en que esto es un objetivo compartido. Por lo tanto, hay que empujar. Tenemos todos que empujar en la misma dirección, en este caso para aliviar el día a día y las cargas de nuestras empresas, para empezar todo el elemento de carga burocrática, el simplificar el red tape que llaman, ¿no? en inglés. Pues esto, ¿cómo lo hacemos? Primero, coordinándonos todos los que tenemos alguna responsabilidad en esta materia. En este caso, en cuanto a barreras o fragmentación dentro del mercado nacional, hay competencias estatales, hay competencias autonómicas y competencias locales. ¿Qué tenemos que hacer y qué estamos haciendo ya? Hemos puesto en marcha lo que llamamos el régimen 20, que es sentarnos todos los actores que tenemos algo que decir aquí y empezar a armonizar, a ser capaces de tener ese elemento que simplifique el día a día y la operativa de nuestras empresas a nivel nacional.
Luego, lo que queremos hacer este régimen 20 es, poco a poco, ir haciendo efecto mancha de aceite y ampliarlo al resto de Estados miembros, pero estamos ya implementando la recomendación del ETA, que era este régimen 28 para Europa. Nosotros nos lo estamos haciendo mirar y estamos desde abajo siendo capaces de empezar ya a andar este camino. Esto es un elemento esencial para que las empresas, de nuevo, puedan liberar espacio, horas y coste para otros usos, trato con clientes, proveedores, avanzar en la reducción de la jornada laboral. Cuando me pregunta la prensa cómo hay que ayudar a las empresas a que nos ayuden, esta es una forma. Otra es el elemento asociado a la digitalización de procesos. Aquí estamos ya desde la propia Administración intentando ayudar, simplificando de nuevo, mejorando la capacidad que tienen las empresas, particularmente las pymes, de interactuar, de acceder a los servicios de la Administración, por ejemplo, los servicios de ICEX para internacionalizarse, los servicios o los instrumentos de ICO para acceder a financiación, la capacidad de acceder a las ayudas del plan de recuperación. Estamos trabajando para simplificar, bajar barreras también en ese ámbito, de tal forma que podamos mejorar la productividad de nuestras empresas. Pero déjame que termine con otro elemento que yo creo que es fundamental. Hay una parte del diagnóstico que se habla poco cuando se habla de productividad, que es esta España dual que tenemos, donde hay grandes centros industriales, innovadores y de producción, con empresas altamente competitivas que compiten a nivel internacional, con tasas de paro muy bajas, con trabajadores cualificados, mayores salarios. Y luego tenemos una España mal llamada vaciada, pero bueno, una España donde las oportunidades de empleo para trabajadores cualificados son menores, los salarios son más bajos, la productividad de las empresas es más baja y cada vez vamos teniendo efectivamente ese efecto de atracción gravitatorio de los polos, de los mayores polos, y vamos perdiendo esa capacidad de generar, en este caso, de generar producción y de generar valor en el resto de España. Esta España menos productiva, mayores tasas de desempleo, y ahí hay que actuar. O sea, el elemento de cohesión territorial en España, más allá del impacto social que tiene, más allá del efecto demográfico, es fundamental para cerrar las brechas de productividad también. ¿Y cómo mejor avanzar en la cohesión territorial que generar oportunidades de industrialización en todo el territorio? Esas oportunidades de industrialización vienen de una combinación de dos factores. Energía renovable, es decir, el plug-in allí donde están esas energías, y el dos, que es la inversión. Y en este caso, el fomento de la inversión a lo largo y ancho del territorio que supone Next Generation. No, fantástico. Y absolutamente de acuerdo. El segundo de los temas que hemos estado hablando ha sido la Unión Europea. Y también un poquito la sensación de desasosiego. Un poco la idea, todo el mundo coincide con lo que usted, ministro, ha dicho en el atril. Europa será lo que quieran los europeos. El problema es que la percepción que tenemos de lo que somos capaces de mostrar que queremos es más bien limitada, ¿no? Más bien somos ahí un poco rácanos en ambición, ¿no? Hay un tema que junto a esta de la idea de que Europa no se mueve a la suficiente velocidad para darse cuenta de los shocks, de los retos que tiene, hay una segunda parte de la historia que a mí siempre me ha extrañado, que es la percepción de que España, que es la cuarta economía de la Unión Europea, el tercer país más poblado, sigue un poco como volviendo otra vez a otra letra de una canción, esta vez de Rosalía, ocupa en arreglar tus desencuentros. Seguimos un poco intentando reparar el pasado, esa idea de que fuimos, cómo entramos, ser el alumno destacado, pero no somos capaces de crear alianzas y de liderar files y proyectos europeos que podrían ser muy importantes para nuestros intereses. O sea, el hecho de que ya han pasado 40 años y España no ha tenido un presidente de la Comisión, un presidente del Consejo, un presidente del Eurogrupo, es un poco una sensación de que nuestro liderazgo en Europa es un liderazgo que todavía no ha estallado, ¿no? Si uno pone en conjunción las dos cosas, que Europa necesita ambición, que nosotros la tenemos y que necesitamos además empujar por interés propio, a mí me parece que uno de los temas que usted ha sacado al debate público es súper interesante, ¿no? Que es intentemos que las reglas de gobernanza no nos impidan avanzar.
la coalición de los Willens. O sea, ¿por qué no hacemos laboratorios que, igual que en el 28, en el Distrito 28, nos permitan liderar algunos de los proyectos europeos en los que nos va el futuro, transición energética, interconexiones, digitalización, políticas sociales, e intentar generar una coalición de países que permita avanzar y exonerarnos o librarnos de ese carácter restrictivo que hoy tiene esa regla de la mayoría cualificada contra la que nos estampamos una y otra vez? Bueno, yo creo que efectivamente, ahí lo decía antes, ¿no? El tema de la frustración, de saber lo que tenemos que hacer, pero tener una gobernanza muchas veces por razones históricas y por buenas razones en parte, pues una gobernanza muy estricta que nos impide ir a la velocidad que queremos, ¿no? Draghi decía en su informe que tardamos unos 19 meses en llevar a cabo los proyectos, pero esto hay que añadirle que siempre que nos pongamos de acuerdo en cómo llevar esto adelante. Llevamos hablando de Unión de Mercado de Capitales más de 10 años y los avances han sido más bien escasos, ¿no? Entonces, aquí de nuevo se trata de darle una vuelta y empezar a pensar un poco en lateral, ¿no? Out of the box, como dicen los británicos, y ser capaces de encontrar soluciones porque hay voluntad. Hay muchos países que tienen esta sensación de que hay que moverse. ¿Qué pasa? Que el problema o el reto de la competitividad suena un poco abstracto. Es algo que no es tan tangible como el COVID, que estamos cerrando de un día para otro nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras fábricas, o como la guerra en Ucrania. Entonces, es un reto de medio y largo plazo, pero que o empezamos a movernos ya o no vamos a llegar, ¿no? Y entonces, ¿cómo generar esa sensación de urgencia que nos lleve a tomar decisiones que sí que tomamos en momentos de crisis sin que haya, ¿no?, esta sensación de crisis per se? Pues aquí necesitamos instrumentos que nos permitan dar pasos. Porque conforme vayamos dando esos pasos, ¿no?, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú estás citando a Rosalía, yo a Machado, son dos referentes culturales. Es generacional. Es generacional, claramente. Lo diría Herrero de Miñón, lo dijo ayer de Miquel Roca. Lo que quiero decir es que necesitamos ver cómo se van dando pasos, y lo que hemos hecho nosotros es poner sobre la mesa una salida. Y esa salida es la capacidad de varios países de ponerse de acuerdo y empezar a andar en un proyecto, ya sea un tema de mercado de capitales, de mercado interior. La semana que viene volvemos a tener otra reunión, 13 ministros estarán presentes para seguir avanzando. Hemos encontrado la vía. Y ya no somos solo nosotros empujando, tenemos muchos socios y muchos amigos de la mano. Y esto, además, que es lo bueno, lo estamos haciendo de la mano de la Comisión. Es decir, que la agenda que estamos llevando a cabo de abajo arriba, bottom-up, es totalmente consistente con la agenda que está empujando la Comisión de arriba abajo. Con lo cual, de nuevo, es pasar, lo decíamos antes, ¿no?, del miedo al miedo de quedarse atrás. Que eso yo creo que sí que es una buena sensación, ¿no? Esto los británicos lo llaman el FOMO, ¿no?, el Fear of Missing Out. Pues esto es lo que tenemos que intentar generar cuando ciudadanos o empresas de un país vean que los avances que se están haciendo en materia, por ejemplo, uno de los proyectos que queremos poner sobre la mesa, por aterrizarlo, es la homogenización o el reconocimiento mutuo de ratings de pymes entre distintos países, que ayude también al sector financiero o al sector público a tener una idea clara de la salud financiera de una empresa solo con ver esa calificación. Pues bien, cuando yo, empresa de un país que no está en ese proyecto, vea que mis competidoras, que son de países que sí tienen acceso a un mayor pool de financiación y a mejores costes, pues evidentemente voy a tener todo el incentivo a presionar a mi gobierno para que entre en esa iniciativa. Entonces, desde abajo estamos generando esa sensación de urgencia que mueve al fin y al cabo a los gobiernos. Nos están diciendo que el tiempo ha terminado, pero una última pregunta, porque creo que es otro de los temas que ha estado aquí, que ha ocupado muchas horas de debate y que es interesante que lo enfrentemos, que es el tema de los riesgos o la percepción de riesgos en este orden internacional que viene de esa pugna de los dos hegemones, China, Estados Unidos, la fragilidad europea. Creo que este es un tema importante. Un poco hemos hablado de muchas dimensiones y perspectivas de ese nuevo orden internacional, pero probablemente una de las perspectivas que más ayudarían a mover a la gente es darse cuenta que hemos pasado de un orden internacional que buscaba un juego de suma positiva,
en el que la colaboración de los países generaba crecimiento, generaba más empleo, más riqueza, más prosperidad, más comercio, hemos pasado a un juego de coerción, un juego donde realmente lo que prima son los juegos de suma cero. Siempre que yo gane, aunque pierda, siempre que yo pierda menos de lo que pierda el país agredido, va bien. Esta es un poco la sensación que de una forma u otra hemos estado viviendo aquí con China y Estados Unidos y la vulnerabilidad de Europa. ¿Realmente Europa tiene capacidad de crear coerción blanda que impida que tanto China como Estados Unidos nos tomen como nos fuercen un vasallaje, por decirlo de forma medieval, o nos fuercen a sanciones que nos hagan daño? ¿Hay realmente capacidad de que Europa responda a ese incentivo de forma rápida? Porque esto se está jugando muy rápidamente. Pues este es sin duda el gran reto para la Unión Europea en los próximos años, donde no tenemos que ser ingenuos en ningún sentido. Yo creo que esto es esencial, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez tú y yo. A Europa se le dice o se nos suele decir que somos herbívoros en un mundo de carnívoros, ¿no? Pero ahí la solución es tenemos que ser omnívoros. O sea, tenemos unos valores que hay que mantener, pero no hay que ser naif en este nuevo entorno. Y aquí hay dos ejes de actuación esenciales. Uno es disminuir nuestras debilidades, nuestras dependencias excesivas en algunos ámbitos, y en eso estamos. Hemos hablado antes de seguridad y defensa, esto es claramente una de ellas, pero hay tecnologías o sectores donde también necesitamos reducir esos puntos de dolor, y en eso estamos. Otra cosa es, de nuevo, la velocidad a la que podamos ir y que podamos además juntar este elemento con otro ámbito de actuación fundamental, que es el ampliar nuestra red de socios. No solo es que tengamos nosotros que pasar a producir, sino diversificar esa capacidad de proveernos de estos elementos, ¿no? Y ahí Mercosur, Mercosur y Mercosur. No sé si se ha hablado de Mercosur aquí, pero... Poco para lo que deberíamos haber hecho. Es fundamental. Digo Mercosur, pero digo seguir ampliando esa red de acuerdos comerciales. Y por otra parte, pensar también hacia adelante en aquellos elementos esenciales para la seguridad económica de la Unión en los próximos años, invertir. Invertir para, de nuevo, ser capaces de tener esas cartas cuando vayamos a la mesa y que no podamos jugarnos un órdago en las negociaciones porque todo el mundo sepa que no tenemos cartas, ¿no? Pues aquí, entre otras cosas, en el ámbito energético es otro de los ámbitos donde tenemos que seguir invirtiendo. Nosotros lo estamos haciendo, seguimos avanzando, por ejemplo, con una apuesta enorme por el hidrógeno verde como uno de los elementos fundamentales para las próximas décadas, te diría, y elementos adicionales donde Europa tiene que hacérselo mirar, como interconexiones, por ejemplo, ¿no? El definir bien esa serie de bienes públicos europeos donde tenemos que poner aquí los huevos en la cesta, y cuando digo huevos me refiero a financiación. Es decir, la discusión sobre financiación europea, la discusión sobre el marco financiero plurianual, qué tamaño de marco financiero plurianual queremos para hacer frente al 1,2 billones de necesidades de inversión al año que ha actualizado Draghi, pues esta para mí es la gran pelea en los próximos años en Europa. Muchísimas gracias, ministro. Es una pena, pero el tiempo se nos ha acabado y hay que cumplir las reglas. Somos ponentes que siguen un mundo de reglas. Así que muchísimas gracias, señor ministro.